El multimillonario dejó propina de 0 libras, pero la mesera encontró una nota oculta bajo el plato. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba los ventanales del restaurante Mapre con insistencia, formando hilos brillantes que resbalaban por el vidrio empañado. Valeria Serrano limpiaba la última mesa de su turno, agotada pero con la misma paciencia que la había sostenido durante años. Afuera, las luces de los autos se reflejaban en el pavimento mojado, y dentro, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo de los pocos clientes que aún quedaban. Entre ellos, un hombre solitario destacaba en la esquina. Llevaba un traje oscuro, impecable, y un reloj plateado que brillaba con los destellos del neón. Había pedido una taza de café y una rebanada de pastel que apenas había tocado. Valeria lo observó de reojo. Su porte era tan elegante que parecía fuera de lugar en aquel sitio sencillo. Terminó de limpiar la barra, suspiró y se acercó con la cafetera. ¿Desea que le sirva un poco más?, preguntó con una sonrisa cansada. El hombre levantó la vista, sus ojos la estudiaron unos segundos antes de responder con voz firme. Está bien, gracias. Ella asintió y se alejó. No dijo nada más. Había aprendido a no hacer preguntas, especialmente cuando se trataba de gente que no parecía del tipo que dejaba propinas generosas. Un par de mesas más allá, Roberto, el camionero de siempre, reía contando la misma historia de todos los viernes. Cerca de la ventana, una joven de cabello recogido repasaba apuntes. Valeria la reconocía, Claudia, estudiante de enfermería que a veces no podía pagar su comida. Cuando dejó el recibo, la muchacha notó que el total estaba tachado. No puedo aceptar esto, susurró avergonzada. Si puedes, le dijo Valeria con calma. Algún día ayudarás a alguien más. La estudiante asintió conmovida, mientras Valeria se alejaba sin esperar un agradecimiento. Había hecho lo mismo muchas veces, y aunque apenas ganaba lo suficiente, sabía lo que era contar monedas con vergüenza. A las 9, el teléfono vibró en su bolsillo. Entró en la cocina, donde Tomás fregaba la plancha con movimientos rítmicos. «Es Sofía», dijo Valeria, con una sonrisa involuntaria. «Entonces contesta, que los hijos no esperan», le respondió el cocinero sin levantar la mirada. «Hola, mi amor», susurró ella. «Mami, te extraño». «¿Cuándo vienes?», preguntó la pequeña voz al otro lado. «Pronto, cariño». «La señora de al lado está contigo, ¿verdad?». «Sí, pero ya quiero que llegues». «Solo quería oírte», respondió Sofía, con tono somnoliento. «Yo también, mi cielo. Te amo». «Yo más, mami». Cuando la llamada terminó, Valeria se quedó inmóvil unos segundos. Aquellas breves conversaciones eran el motor que la mantenía firme. Desde que su hermana Laura había fallecido, todo había recaído sobre ella. Criar sola a su sobrina no había sido fácil, pero no se arrepentía. Sofía era su razón, su alegría, su propósito. Volvió al salón y notó que el hombre del traje seguía ahí, observando el vacío. Era extraño. No miraba su teléfono, no escribía, solo pensaba. Cuando finalmente pidió la cuenta, Valeria la llevó con amabilidad. «Son 8,50», dijo. El hombre le entregó una tarjeta sin mirarla. Firmó el recibo, dejó el comprobante sobre la mesa y se marchó bajo la lluvia. Valeria recogió la cuenta y vio la línea de propina vacía. 0. Suspiró, resignada. Guardó el recibo y al retirar el plato notó un pequeño sobre blanco, doblado con precisión. En la parte exterior había una frase escrita con una letra firme. «Para quien trata a todos con respeto». Lo abrió con cuidado. Dentro, una tarjeta y una hoja escrita a mano. «Necesito verla». No es caridad. Es una propuesta. Mañana, a las 10 de la mañana, en Grupo Beltrán. Pregunte por Alejandro Beltrán. No ignore este mensaje. Valeria frunció el ceño. ¿Qué significaba aquello? Guardó la nota en el bolsillo y siguió con su turno,
pero la idea no la dejó tranquila. Esa noche llegó a casa pasada la medianoche. Su departamento era pequeño pero cálido. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Sofía. La niña dormía profundamente, abrazando su muñeco favorito. Valeria la cubrió con la manta y encendió la lámpara del pasillo. Abrió el correo del teléfono. Un mensaje de la escuela la hizo sentarse de golpe. Las cuotas subirían el próximo semestre. Casi el doble. Miró su cuenta bancaria, apenas 300 pesos guardados. El sobre en su bolsillo pareció pesar más que nunca. No es caridad. Es una propuesta. No entendía que podía querer un hombre como ese de una simple mesera, pero no podía ignorarlo. Si había una mínima posibilidad de mejorar la vida de su hija, debía intentarlo. Esa madrugada casi no durmió. Recordó a Laura, las promesas que se hicieron cuando todo se vino abajo: no importa cuánto duela, nunca dejes de intentarlo. A las 6 de la mañana, Sofía se metió en su cama con una sonrisa soñolienta. Soñé con la tía Laura, dijo. Sí. ¿Y qué te dijo? Preguntó Valeria acariciándole el cabello. Que estaba orgullosa de nosotras. Y tenía razón, susurró ella, conteniendo las lágrimas. Decidió que iría a esa reunión. No por ambición, sino por esperanza. Horas después, estaba frente al edificio del Grupo Beltrán, un coloso de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de la ciudad. Valeria se quedó parada unos segundos antes de entrar. Su viejo saco y su falda modesta contrastaban con los trajes impecables de quienes cruzaban el vestíbulo. La recepcionista la miró con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿tienes cita? Sí, con el señor Alejandro Beltrán, respondió Valeria, intentando sonar segura. ¿Su nombre? Valeria Serrano. La mujer llamó por teléfono. Luego, con un gesto de sorpresa disimulada, le indicó el ascensor. Piso 38. El de la izquierda. Valeria subió con el corazón acelerado. Las paredes espejadas del ascensor devolvían su reflejo nervioso. Cuando las puertas se abrieron, un joven con traje oscuro la esperaba. Señora Serrano, por aquí, por favor. Caminaron por un pasillo de madera oscura y luz blanca. Frente a las enormes puertas, el asistente llamó suavemente. Señor Beltrán, la señora Serrano ha llegado. El despacho era inmenso, silencioso, con ventanales que dejaban ver la ciudad difuminada por la lluvia. Alejandro Beltrán estaba de pie, observando el horizonte. Llevaba el mismo porte elegante que la noche anterior, pero su mirada, cuando se volvió hacia ella, tenía una calma inesperada. Gracias, Álvaro, dijo al asistente, quien salió discretamente. Por favor, tome asiento, indicó él, acercándose al escritorio. Valeria obedeció. El silencio entre ambos parecía medirlos mutuamente. Le agradezco que haya venido, dijo Alejandro al fin. Supongo que se pregunta por qué la cité. Sí, respondió ella, con honestidad. Y también porque dejó una propina vacía. Él la miró con serenidad. Fue una prueba. ¿Una prueba? Repitió Valeria, confundida. Quería ver cómo reaccionaría alguien al sentirse ignorado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No maldijo, no se quejó, no cambió su trato con nadie. Solo siguió siendo amable. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Me observó? ¿Por qué? Porque necesito a alguien como usted, dijo él sin dudar. Quiero ofrecerle un puesto en un proyecto que estoy por lanzar. Ella lo miró incrédula. ¿A mí? Soy mesera, señor. No tengo estudios en negocios ni experiencia en oficinas. Precisamente por eso, respondió él con calma. Busco a alguien que entienda lo que es luchar todos los días sin perder la dignidad. El silencio volvió a llenar el espacio. Valeria no sabía si reír o levantarse e irse. ¿Qué clase de proyecto es? Alejandro tomó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Se llama Programa Renacer.
Ayuda a madres solteras a reinsertarse en el mundo laboral con apoyo educativo para sus hijos. Quiero que sea usted quien lo dirija. Valeria se quedó muda. Aquello sonaba imposible. Debe haber un error. No lo hay, afirmó él. Lo observé suficiente tiempo para saber que es la persona indicada. Ella bajó la mirada, incrédula, mientras el sonido de la lluvia seguía golpeando los ventanales. No sabía si aquello era un milagro o una trampa, pero algo dentro de ella le decía que esa reunión cambiaría su vida para siempre. Valeria sostuvo la carpeta sin abrirla durante varios segundos. El silencio del despacho era tan pulcro como todo lo que lo rodeaba. Se sentía fuera de lugar, como si cada detalle, desde el brillo del piso hasta el aroma del café recién molido, le recordara que no pertenecía allí. No entiendo por qué haría esto, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Usted no me conoce. Alejandro Beltrán se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos con serenidad. Justamente por eso. Porque usted no tiene motivos ocultos. Porque no busca impresionar a nadie. Valeria frunció el ceño, insegura. Yo solo hago mi trabajo. Y lo hace con dignidad, replicó él. En ese restaurante vi algo que no se enseña en ninguna universidad, respeto. Ella lo observó con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Había tratado con muchos clientes, algunos arrogantes, otros indiferentes, pero ninguno que hablara de respeto con tanta claridad. El programa Renacer, continuó Alejandro, pretende crear oportunidades reales para madres que, como usted, cargan solas con todo. No se trata de caridad, sino de darles herramientas para reconstruir su vida. ¿Y qué espera que haga yo?, preguntó Valeria. Quiero que sea la coordinadora principal. Que supervise los casos, elija a las familias beneficiadas y asegure que los recursos se usen correctamente. Valeria abrió la carpeta. Había documentos, presupuestos, planes de trabajo y fotos de familias. Todo parecía oficial, legítimo, pero demasiado bueno para ser verdad. Esto suena enorme. Lo es, admitió él. Y por eso necesito a alguien con empatía, no solo con experiencia. Ella cerró la carpeta lentamente. No puedo aceptar algo así sin pensarlo. Lo entiendo, respondió Alejandro con tranquilidad. Tómese 3 días. Si decide aceptar, empezará en 2 semanas, con salario completo, beneficios y una beca escolar para su hija. Valeria levantó la mirada. ¿También incluye a Sofía? Sí, dijo él. Ningún niño debería limitar su futuro por falta de recursos. La mesera sintió que el aire se le escapaba por un instante. Aquello tocaba justo donde más le dolía. No quiero deberle nada a nadie, susurró. No me debe nada, replicó él con suavidad. Solo quiero que alguien capaz lidere algo que puede cambiar muchas vidas. Valeria se levantó. No podía seguir allí. Gracias por su tiempo, señor Beltrán. Necesito pensarlo. Alejandro asintió con una ligera sonrisa. 3 días, repitió él. Después de eso, asumiré que no está interesada. Valeria salió del despacho sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. En el ascensor, su reflejo mostraba a una mujer que no sabía si debía sentirse afortunada o asustada. Esa noche, mientras fregaba vasos en el restaurante, le contó a Tomás lo sucedido. ¿Y qué crees que quiere a cambio?, preguntó el cocinero, sin mirarla. No lo sé, admitió ella. Pero no pareció alguien con malas intenciones. Los ricos nunca parecen tenerlas al principio, gruñó él. Pero nada es gratis, Valeria. Acuérdate de eso. Paula, que escuchaba desde la barra, intervino. Mi prima trabajó en una de sus empresas, dijo. Dicen que es exigente, pero justo. Si de verdad ofrece eso, quizá deberías intentarlo. Tomás soltó una carcajada. ¿Justo? Los que tienen tanto poder no hacen nada sin un motivo. Valeria los escuchaba en silencio. Ni siquiera ella sabía qué pensar. Solo quiero que Sofía tenga lo que yo no tuve, murmuró al final.
Tomás la miró, esta vez con un gesto más suave. Solo asegúrate de que no pierdas tu paz en el intento. Después del turno, fue a buscar a su hija al departamento de la vecina. Sofía la esperaba con los ojos somnolientos y un dibujo en las manos. Te hice esto, dijo, enseñándole una hoja llena de colores. Somos tú y yo en una casa grande. Valeria sonrió con ternura. ¿Una casa grande? Sí. Con una habitación solo para mis muñecos. Quizá algún día, susurró ella, abrazándola. De regreso en su departamento, Valeria abrió la laptop vieja que apenas funcionaba. Escribió Alejandro Beltrán en el buscador. Aparecieron decenas de artículos. Empresario exitoso, filántropo, fundador del Grupo Beltrán. Todo parecía real. Sin embargo, un artículo llamó su atención, de la pobreza a la cima, la historia del hombre que nunca olvidó sus orígenes. Leyó cada línea con detenimiento. El texto hablaba de cómo Alejandro había crecido con su madre, que trabajó toda su vida como mesera en un pequeño café de barrio llamado Café de la Corona. Decía que, tras su muerte, él había jurado crear oportunidades para personas como ella. Valeria se quedó inmóvil. La historia se parecía demasiado a la suya. A la mañana siguiente, antes de salir a trabajar, llamó al número de la tarjeta. Contestó un hombre. Oficina del señor Beltrán. Soy Valeria Serrano. Quisiera hablar con él. Un momento. El silencio duró apenas unos segundos. Señora Serrano, dijo la voz inconfundible de Alejandro al otro lado. Pensé que esperaría un poco más para decidir. Necesito saber la verdad, respondió ella con franqueza. ¿Por qué yo? Venga a verme. 2 de la tarde. La espero. Valeria llegó puntual. Esta vez, Alejandro la recibió en una sala más pequeña, con una mesa redonda y una sola ventana. Había dejado el traje por una camisa sencilla. Se veía menos distante. Mi madre se llamaba Elena, comenzó él, sin rodeos. Trabajó toda su vida en un café pequeño. Crió sola a su hijo, yo, después de que mi padre muriera. Valeria lo escuchaba en silencio. Cuando tenía 15 años, continuó. Un conductor ebrio la atropelló al salir del trabajo. Sobrevivió, pero no pudo volver a caminar. Estuvo meses sin poder trabajar, y casi perdimos todo. Se detuvo, respiró hondo. Un hombre que apenas tenía para comer organizó una colecta. Reunió el dinero para pagar sus tratamientos. Nunca supe quién era. Mamá solo decía que era el cliente amable que siempre la trató como persona. Valeria bajó la mirada. Su madre trabajó en el Café de la Corona, dijo en voz baja. Leí sobre eso. Así es. Y cada vez que entro a un restaurante, busco a alguien como ella. Alguien que trabaje con el mismo corazón. La voz de Alejandro se suavizó. Cuando la vi aquella noche, supe que ella habría querido que le diera una oportunidad. Por eso está aquí. Valeria sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo luchando sola que no recordaba lo que era que alguien creyera en ella. ¿Y si fallo? Preguntó. Entonces aprenderemos, dijo él. Nadie acierta siempre, pero no hacer nada por miedo al fracaso, eso sí es fallar. Valeria respiró hondo. Deme hasta mañana para responderle. Tiene mi palabra, respondió Alejandro. No la presionaré. Esa noche, Valeria cocinó macarrones con trozos de salchicha, la cena favorita de Sofía. Cenaron juntas, entre risas y dibujos. ¿Por qué estás tan callada, mami?, preguntó la niña. Estoy pensando en algo importante, cariño. Sonrió. En una oportunidad. ¿Buena o mala? No lo sé todavía. Respondió Valeria con sinceridad. Pero podría cambiarlo todo. Sofía apoyó su cabeza en su brazo. Entonces deberías intentarlo. Valeria la observó, sintiendo cómo esa simple frase le abría una puerta invisible. Quizá no era el destino, sino una cadena de bondades que seguía extendiéndose con el tiempo.
Mientras Sofía dormía, Valeria miró por la ventana el reflejo de la ciudad y pensó que, tal vez, había llegado el momento de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, Valeria despertó antes del amanecer. La lluvia había cesado, y la ciudad se veía envuelta en una neblina espesa que parecía flotar sobre los tejados. Se sentó en el borde de la cama, observando a Sofía dormir. Cada respiración de su hija le recordaba la razón por la que nunca se había rendido, incluso cuando todo se desmoronó. Mientras preparaba el desayuno, su mente volvía una y otra vez a la propuesta de Alejandro. No podía negar que sentía miedo. Miedo de aceptar algo que sonaba demasiado bueno para ser cierto. Miedo de confiar. Miedo de fracasar. Cuando Sofía se levantó, Valeria la ayudó a vestirse. ¿Hoy vas a trabajar, mami? Sí, pero no al restaurante. Tengo que ir a un lugar diferente. ¿Es sobre esa oportunidad? Preguntó la niña con una sonrisa curiosa. Sí, respondió Valeria, sonriendo también. Es sobre eso. Después de dejarla en la escuela, se quedó unos minutos afuera, mirando cómo Sofía corría a saludar a sus amigas. Aquella imagen le dio fuerzas. Respiró profundo y tomó el autobús hacia el centro. El edificio del Grupo Beltrán parecía aún más imponente con la luz del día. Al cruzar el vestíbulo, el guardia la reconoció y le permitió pasar sin preguntas. En el piso 38, el asistente la recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Serrano. El señor Beltrán la espera. Alejandro estaba sentado en su escritorio revisando unos documentos. Al verla entrar, se levantó y le extendió la mano. Me alegra que haya vuelto, dijo con sinceridad. Pensé mucho en lo que me dijo, respondió Valeria. Y si todavía quiere que forme parte del programa, acepto. Él asintió, sin ocultar una ligera sonrisa de satisfacción. No se arrepentirá. Trabajaremos juntos para construir algo que valga la pena. Valeria lo miró, intentando descifrarlo. No parecía uno de esos empresarios arrogantes que había visto en las noticias. Su tono era sereno, su mirada firme, pero había algo humano en su manera de hablar. ¿Qué debo hacer primero?, preguntó. Aprender, respondió él sin dudar. No quiero que llegue como una empleada más, sino como alguien que comprenda cada pieza del proyecto. Durante las siguientes semanas, Valeria recibió capacitación, conoció a los equipos de trabajo y recorrió centros comunitarios. Al principio, algunos empleados la miraban con desconfianza. Se notaba en sus gestos, en los murmullos cuando pasaba. Esa es la mesera que el jefe contrató. Seguro es una historia de caridad. Valeria fingía no escuchar. En el fondo, sabía que la única forma de ganarse respeto era trabajando. Pasaba las noches repasando informes, aprendiendo sobre presupuestos, contratos y estadísticas. Su mente, acostumbrada al ritmo del restaurante, se adaptaba sorprendentemente bien al nuevo mundo. Cada día, Alejandro la observaba desde la distancia, dejando que tomara decisiones pequeñas para medir su criterio. Un viernes por la tarde, él se acercó a su oficina improvisada con 2 cafés en la mano. Pensé que le vendría bien uno, dijo con una leve sonrisa. Gracias, respondió Valeria, aceptando la taza. He notado que trabaja hasta muy tarde. Es que no quiero fallar. No lo hará, aseguró él. Tiene algo que no se puede enseñar, sentido común y empatía. Ella lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros. A veces dudo de si estoy haciendo las cosas bien, admitió. El día que deje de dudar, preocúpese, respondió Alejandro. La duda es lo que mantiene a la gente honesta. Esa conversación marcó un antes y un después. Desde entonces, Valeria comenzó a verlo con una mezcla de respeto y curiosidad. Había en él una calma extraña, una fortaleza silenciosa que no necesitaba imponerse para ser escuchada.
El programa Renacer comenzó a tomar forma. Ayudaría a padres y madres solteros a capacitarse, conseguir empleo y acceder a educación para sus hijos. Valeria participaba en cada decisión, desde la selección de las familias hasta los acuerdos con las empresas colaboradoras. Un día, mientras revisaba un expediente, Alejandro se acercó. ¿Cómo elige a quién ayudar?, preguntó él. Busco a quienes más se parecen a lo que fui, respondió ella. A los que siguen luchando aunque nadie los mire. Él asintió en silencio. Esa respuesta lo conmovió más de lo que quiso admitir. Con el paso de los meses, el ambiente en la oficina cambió. Los que antes la miraban con escepticismo empezaron a respetarla. Su forma de trabajar, su trato humano y su manera de resolver conflictos la convirtieron en un ejemplo. Sin embargo, no todo era fácil. Los medios comenzaron a enterarse del programa y, como siempre, buscaron la historia detrás del rumor. El magnate Beltrán contrata a una mesera como directora de su proyecto social. Los titulares se multiplicaron. Las insinuaciones no tardaron en llegar, que ella era su protegida, que había algo más entre ellos, que no era más que una imagen de campaña. Esa misma tarde, Paula la llamó desde el restaurante. Val, acabo de ver una nota sobre ti. Están diciendo cosas horribles. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosas? Que tienes una relación con el jefe. Que todo esto es un favor personal. Valeria colgó sin decir más. Le temblaban las manos. Al salir del edificio, los fotógrafos esperaban en la puerta. Los flashes la cegaron. Caminó rápido, tratando de ignorar las preguntas. ¿Es verdad que el señor Beltrán la favoreció? ¿Cuánto gana en el programa? Cuando llegó a casa, Sofía la esperaba con los ojos tristes. Mami, en la escuela dijeron cosas feas. Que tú hiciste algo malo. Valeria se arrodilló frente a ella. No es verdad, amor. La gente inventa cosas cuando no entiende lo que ve. ¿Entonces no hiciste nada malo? Claro que no, respondió con firmeza. Solo estoy trabajando para ayudar a otras familias, igual que la nuestra. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Valeria se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. No sabía qué hacer. Todo lo que había construido parecía tambalearse. Tomó el teléfono y marcó el número de Alejandro. Necesito hablar con usted, dijo apenas contestó. Lo imagino. Vi las noticias. No quiero que mi hija sufra por esto. No puedo seguir. Valeria, escúcheme. Lo siento. No puedo, lo interrumpió y cortó la llamada. Pasó horas en silencio, con la mente en blanco. Al día siguiente, un golpe en la puerta la hizo levantarse. Cuando abrió, Alejandro estaba allí, de pie en el pasillo de su edificio modesto. Su presencia contrastaba con las paredes descascaradas y el olor a humedad del lugar. Necesitaba verla, dijo con voz firme pero serena. Valeria, desconcertada, le permitió pasar. Sofía, que desayunaba, lo miró con curiosidad. ¿Quién es, mami? Él es el señor Beltrán, cariño. Alejandro se inclinó ligeramente hacia la niña. Hola, Sofía. Traje algo para ti. Sacó de su portafolio un libro de ciencias lleno de ilustraciones. Su mamá me dijo que te gusta aprender. Los ojos de la niña se iluminaron. Gracias. De nada, pequeña, respondió él con una sonrisa cálida. Valeria lo observaba en silencio. Había esperado verlo molesto o distante, pero en su rostro solo había comprensión. No tenía que venir, dijo ella al fin. Sí, tenía que hacerlo, respondió él. No voy a permitir que mentiras destruyan algo que puede cambiar vidas. Miró a Sofía y luego volvió hacia Valeria. Su hija no debería aprender que la verdad pierde frente al chisme. Si renuncia, les estará dando la razón. Valeria sintió un nudo en la garganta. No quiero que ella sufra. Entonces enséñele que el valor más grande es no rendirse cuando los demás dudan de ti. Por primera vez, Valeria no supo qué decir. Alejandro tenía razón.
No podía dejar que el miedo decidiera por ella. Cuando él se marchó, Sofía se acercó abrazando el libro. «Mami, él parece bueno». Valeria la abrazó. «Sí, lo es. Y creo que tengo que ser valiente, como me enseñó la tía Laura». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Valeria miró el libro nuevo sobre la mesa. No era un gesto de lujo, era un recordatorio. Aún había personas que creían en algo más grande que las apariencias. Y ella no pensaba defraudar esa fe. El lunes siguiente, Valeria regresó al edificio del Grupo Beltrán con paso decidido. Había pasado el fin de semana pensando en las palabras de Alejandro. No podía permitir que los rumores destruyeran todo lo que habían logrado construir. Cuando cruzó el vestíbulo, algunos empleados la miraron con curiosidad, otros con recelo, pero ella no bajó la cabeza. Subió al piso 38. Alejandro estaba en su oficina, revisando unos documentos. Al verla, levantó la mirada con un gesto leve que parecía una mezcla de alivio y respeto. «Me alegra que haya vuelto», dijo, dejando los papeles sobre el escritorio. «No pienso rendirme», respondió Valeria. «Si el programa va a ayudar a otras familias, entonces seguiré hasta el final». Él asintió. Eso esperaba oír. Durante los días siguientes, trabajaron más unidos que nunca. La prensa, que primero había buscado escándalos, comenzó a notar los resultados del programa Renacer. Historias de mujeres y hombres que, gracias a la iniciativa, habían conseguido empleos, becas y estabilidad comenzaron a aparecer en los medios. Una tarde, Alejandro entró a la oficina de Valeria con un semblante diferente, más serio. «El consejo directivo del grupo se reunirá mañana», dijo. «Algunos creen que el programa está desviando demasiados recursos». «¿Quieren cancelarlo?», preguntó ella, alarmada. «No lo sé. Pero si no defendemos lo que hemos hecho, podrían suspenderlo». Valeria sintió un escalofrío. Había visto de cerca cómo ese proyecto transformaba vidas. No podía permitir que lo destruyeran por números en una hoja. «Entonces estaremos ahí», dijo con firmeza. Los dos. Esa noche, revisó informes hasta la madrugada. Preparó ejemplos reales de las personas que habían sido beneficiadas, testimonios, fotografías, cartas de agradecimiento. No era buena con los discursos, pero hablaría desde el corazón. A la mañana siguiente, entraron juntos a la sala de juntas. 12 directivos de traje oscuro los observaron con frialdad. Alejandro ocupó su lugar al frente, pero cuando le ofrecieron la palabra, se la cedió a ella. «Prefiero que hable la persona que más conoce este proyecto», dijo. Valeria se levantó, con las manos ligeramente temblorosas, pero la voz firme. «Sé que algunos piensan que el programa Renacer es solo un gasto innecesario», comenzó, «pero lo que hacemos aquí no se mide con dinero. Se mide con dignidad». Mostró las carpetas y las fotos sobre la mesa. Ella es Lucía, madre de 2 niños. Trabajaba limpiando oficinas hasta que entró a nuestro programa. Hoy coordina un centro de apoyo en su comunidad. Él es Javier, padre soltero, que consiguió empleo estable gracias a nuestras alianzas. Los directivos la observaban en silencio, algunos sin expresión, otros con incomodidad. «No estamos repartiendo limosnas», continuó. «Estamos enseñando a la gente a recuperar su valor, a creer que puede salir adelante. Y eso, señores, no tiene precio». Terminó su exposición y tomó aire. Alejandro la miró, orgulloso. Cuando los miembros del consejo comenzaron a deliberar, ambos salieron de la sala. Esperaron en silencio en el pasillo, sin decir una palabra. Media hora después, uno de los directivos salió con gesto severo. «Han votado a favor de mantener el programa», anunció. «Pero bajo supervisión directa del presidente». Alejandro asintió con calma. «Eso está bien», respondió. «La supervisión nunca ha sido un problema cuando se trabaja con transparencia». Cuando el hombre se alejó, Valeria soltó el aire que había estado conteniendo. «Pensé que no lo lograríamos». «Usted habló con el corazón», dijo Alejandro. «Yo solo habría usado números,
y los números nunca convencen a quien no quiere mirar. Por primera vez, ambos rieron con alivio. Era una risa breve, pero sincera. Con el paso de los meses, el programa Renacer se consolidó. Los resultados hablaban por sí solos. Familias enteras cambiaban su destino. Valeria trabajaba sin descanso, y aunque los días eran largos, se sentía viva. Cada historia de éxito era como una pequeña victoria personal. Una tarde, mientras revisaba expedientes, Alejandro se acercó con un sobre en la mano. «Quiero que lea esto», dijo, entregándoselo. Era una carta de agradecimiento firmada por varias mujeres del programa. Al final, una frase resaltaba: «Gracias por no tratarnos como causas, sino como personas». Valeria parpadeó, emocionada. «Ellas lo hicieron posible», susurró. «Usted también», respondió Alejandro. «Si mi madre estuviera viva, estaría orgullosa de lo que construyó aquí». Ella lo miró sorprendida. ¿De lo que yo construí? Sí, afirmó él. El programa Renacer nació de mi historia, pero cobró vida gracias a usted. El silencio se volvió cómodo, cálido. Por primera vez, la distancia entre ellos pareció desvanecerse. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, Álvaro, el asistente, irrumpió en la oficina con el rostro tenso. «Señor Beltrán, la prensa tiene una nueva historia», dijo. «Dicen que el programa es una estrategia para mejorar su imagen política». ¿Política?, repitió Alejandro, exasperado. «No tengo intención de postularme a nada». «Eso no importa», agregó Valeria. «Ya sembraron la duda». Alejandro cerró los ojos un instante, conteniendo la frustración. «Entonces haremos lo mismo que antes, demostrar con hechos». Durante las siguientes semanas, intensificaron las visitas a las comunidades, ofrecieron conferencias abiertas y mostraron públicamente los resultados. Poco a poco, la opinión pública volvió a su favor. Una noche, tras una larga jornada, Alejandro acompañó a Valeria hasta la salida del edificio. «¿Cómo está Sofía?», preguntó mientras esperaban el ascensor. «Bien. Le encantó el libro que le regaló. Dice que quiere ser científica». Él sonrió. «Tiene una madre que le enseña a no tener miedo. Eso es más importante que cualquier escuela». Valeria bajó la mirada, conmovida. «Usted también le ha enseñado algo, señor Beltrán». «¿Qué cosa?». «Que hay personas con poder que eligen usarlo para hacer el bien». El ascensor llegó. Antes de entrar, él le dijo con voz baja pero firme: «No me llame señor cuando hablemos fuera del trabajo. Soy Alejandro». «De acuerdo». «Alejandro». Ambos se quedaron en silencio unos segundos, con una sonrisa discreta que decía más que 1000 palabras. Esa noche, al llegar a casa, Sofía corrió a abrazarla. «Mami, ganaste», dijo la niña. «Vi en la tele que no cancelaron el programa». Valeria la levantó en brazos y rió con emoción. «Ganamos, cariño. Todos ganamos». Mientras la niña cenaba, Valeria pensó en todo lo vivido. Había pasado de limpiar mesas a defender un proyecto frente a empresarios poderosos. Y aunque aún no sabía qué rumbo tomaría su vida, por primera vez sentía que caminaba en la dirección correcta. Días después, Alejandro fue hospitalizado por agotamiento. Llevaba meses trabajando sin descanso. Cuando Valeria se enteró, corrió a verlo. Lo encontró en la habitación, conectado a sueros, pero aún con esa mirada serena que lo caracterizaba. «Le dije que debía descansar», reprochó ella con suavidad. Él sonrió débilmente. «Y usted me dijo que no debía rendirme». «Supongo que ambos exageramos». Ella se sentó a su lado. «El programa sigue funcionando. Todos están trabajando el doble». «Sabía que podría confiar en usted», dijo él, cerrando los ojos un instante. «No permita que nadie lo detenga». Valeria lo observó en silencio. En ese momento entendió que lo admiraba no por su fortuna, sino por su fuerza para mantenerse fiel a lo que creía. Pasó los siguientes días supervisando todo desde la oficina.
Cuando Alejandro volvió, más recuperado, el consejo directivo lo recibió con aplausos. El programa Renacer había superado todas las expectativas. Esa tarde, él llamó a Valeria a su oficina. «Tengo una noticia», dijo. La beca de Sofía fue aprobada. Cubrirá todos sus estudios hasta la secundaria. Valeria lo miró emocionada. «No sé cómo agradecerle». «No tiene que hacerlo. Usted se lo ganó». Ella sonrió, pero luego negó con la cabeza. «He decidido no aceptarla». Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Porque quiero que Sofía crezca en un entorno donde aprenda que la felicidad no se compra. Donde sepa que el esfuerzo tiene valor». Él la miró en silencio durante unos segundos y luego asintió. «Comprendo. Y la respeto aún más por eso». Valeria se levantó, pero antes de irse, se volvió hacia él. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Alejandro la observó con una sonrisa tranquila. «No fue un acto de fe, Valeria. Solo reconocía a alguien que ya sabía cómo levantarse». Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra cereza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El paso de los meses trajo calma. El programa Renacer se convirtió en un referente nacional, un ejemplo de que las segundas oportunidades podían cambiar destinos. Valeria trabajaba sin descanso, pero ahora lo hacía con una serenidad diferente. Ya no lo hacía solo por necesidad, sino por convicción. Cada semana llegaban cartas, fotografías y mensajes de agradecimiento de familias que habían encontrado una nueva vida gracias al programa. Algunos de ellos habían empezado negocios pequeños, otros habían vuelto a estudiar. Para Valeria, cada testimonio era una confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. A pesar de los avances, ella no abandonó por completo su antiguo mundo. Cada viernes por la noche, regresaba al restaurante Maple para cubrir un turno. No lo hacía por dinero, sino por recordar de dónde venía. El señor Ernesto la recibía siempre con una sonrisa paternal. «No entiendo cómo todavía encuentras tiempo para esto», le decía. «Porque me recuerda quién soy», respondía ella, colocándose el delantal. Aquellas noches eran simples y reconfortantes. Los clientes habituales seguían allí: Roberto, el camionero que nunca se cansaba de contar sus anécdotas; Claudia, la joven que ahora estudiaba para ser enfermera; y Paula, que continuaba trabajando mientras ahorraba para abrir su propio salón de belleza. Verlos la hacía sentir en casa. Una noche de invierno, el restaurante estaba tranquilo. Valeria limpiaba la barra cuando un joven entró empapado por la lluvia. Tendría poco más de 20 años, con las manos manchadas de pintura y una expresión agotada. Se sentó en la barra y pidió un café. «Largo día», dijo Valeria mientras servía la taza. «3 trabajos en uno», respondió él con una sonrisa débil. «Estoy estudiando arte, pero todavía no logro que nadie me compre un cuadro». «Eso cambiará», aseguró ella. «Todo empieza así, con cansancio y esperanza». Cuando pidió la cuenta, Valeria se la entregó, pero el total estaba tachado. «No puedo aceptar eso», dijo el joven, sorprendido. «Ya lo hiciste», respondió ella sonriendo. «Págalo adelante, cuando puedas ayudar a alguien más». Él asintió, conmovido. «Gracias». No sabe cuánto necesitaba esto hoy. Cuando el muchacho se marchó, Valeria notó una figura sentada en la esquina, observando la escena. Era Alejandro, con su habitual porte tranquilo, una taza de café frente a él. «¿Otra vez aquí?», preguntó ella acercándose. «No hay mejor lugar para recordar por qué empezó todo», respondió él. Ella se sentó frente a él. «Supongo que ya lo logró. El programa es un éxito». «No lo logré yo», replicó él con suavidad. «Lo logramos todos. Usted, las familias, la gente que creyó cuando nadie más lo hacía». Valeria lo observó. Había algo diferente en su mirada, menos peso, más paz. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Seguir ayudando», dijo él.
Pero esta vez quiero que sea usted quien lo dirija completamente. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Yo? Sí. Confío en que sabrá mantenerlo con la misma honestidad con que lo levantó. Yo necesito enfocarme en otros proyectos, pero el programa Renacer debe seguir siendo el corazón del grupo. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó mirando la lluvia caer por la ventana. ¿Por qué me cuesta tanto creerlo?, preguntó en voz baja. Alejandro la miró con una sonrisa tranquila. Porque la gente buena suele dudar de sí misma, y los que no lo son, nunca lo hacen. Ambos rieron suavemente. Esa noche, Alejandro se fue dejando 2 billetes sobre la mesa. Cuando Valeria los recogió, encontró debajo una nota escrita con la misma letra firme de aquella primera vez: sigue adelante. Lo estás haciendo bien. La guardó en su bolsillo con una sonrisa. Meses después, Valeria se levantó temprano para asistir a un evento especial, la inauguración del nuevo centro del programa Renacer. El edificio, modesto pero moderno, era el fruto de todo su trabajo. Alejandro estaba allí, junto a representantes de distintas fundaciones y familias beneficiadas. Cuando llegó su turno de hablar, Valeria tomó el micrófono y miró al público. Hace un año, yo era una mesera que apenas podía pagar la escuela de su hija, comenzó. Hoy, gracias a una oportunidad inesperada, estoy aquí viendo cómo tantas personas vuelven a creer en sí mismas. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Lo que hacemos no es caridad. Es esperanza. Y la esperanza no se compra ni se vende, se comparte. El público aplaudió con fuerza. Alejandro, entre ellos, sonrió con orgullo. No necesitaban palabras para entenderse. Ambos sabían que aquella historia no se trataba de ellos, sino de lo que habían encendido en otros. Esa noche, de regreso a casa, Valeria encontró a Sofía esperándola despierta. ¿Cómo fue el evento, mami? Maravilloso. Todos estaban felices. ¿Y tú? Yo también, respondió ella con una sonrisa serena. Sofía corrió a abrazarla. Cuando sea grande, quiero trabajar contigo. Quiero ayudar a la gente también. Valeria la miró con ternura. Entonces el mundo va a estar en buenas manos. La niña bostezó, y Valeria la acompañó a su habitación. Sobre la mesita, el viejo libro de ciencias que Alejandro le había regalado seguía allí, lleno de pequeñas notas adhesivas de colores. Antes de apagar la luz, Valeria lo abrió y vio una frase que Sofía había escrito en una hoja doblada: la esperanza se enseña con el ejemplo. Sonrió. Semanas más tarde, un sobre llegó a la oficina de Valeria. Venía sin remitente, solo con su nombre. Dentro había una foto, la fachada del antiguo Café de la Corona, el lugar donde la madre de Alejandro había trabajado décadas atrás. En el reverso, una nota escrita con tinta azul decía: el lugar que lo empezó todo vuelve a abrir. Ahora será un espacio de capacitación para mujeres del programa. Gracias por hacerlo posible. Valeria guardó la foto en su escritorio. No necesitaba firma para saber quién la había enviado. Por la tarde, salió a caminar bajo una ligera llovizna. Londres seguía siendo la misma ciudad gris, con su ritmo incansable, pero para ella todo se sentía distinto. Pasó frente a un escaparate donde una madre y su hija reían, y no pudo evitar sonreír. El camino que había empezado aquella noche lluviosa en el restaurante Maple había cambiado más vidas de las que jamás imaginó. Esa noche, mientras escribía su informe, recibió un mensaje en el teléfono: ¿café mañana? Sonrió al leerlo. No necesitaba leer el nombre para saber quién era. Claro, respondió. Pero esta vez invito yo. El siguiente sábado, Valeria volvió a trabajar su turno en el restaurante. La rutina le resultaba reconfortante. Mientras servía una mesa, vio entrar al joven pintor de aquella noche. Vestía limpio, con una carpeta bajo el brazo. «¿Volviste?», dijo ella, alegre. «Vine a dejarle esto», respondió él, entregándole una pintura envuelta en papel. Cuando la abrió, Valeria se quedó sin palabras.
Era un retrato de ella sirviendo café, con luz cálida y un fondo donde la lluvia caía tras el vidrio. En el borde inferior, una frase: a veces, un gesto pequeño puede cambiar una vida entera. No sé qué decir, susurró ella. Solo gracias, respondió él. Aquella noche me dio esperanza. Ahora vendo mis cuadros. Quise que tuviera el primero. Valeria lo abrazó emocionada. Cuando él se fue, colocó la pintura en la pared del restaurante, justo sobre la barra. Los clientes la miraban curiosos, sin saber que aquella imagen guardaba toda una historia. A medianoche, cuando el local cerró, Valeria se quedó sola un momento. Miró la pintura, luego el sobre con la vieja nota de Alejandro que aún guardaba en su bolsillo. Afuera, la lluvia había vuelto, como un ciclo que nunca terminaba. Encendió una lámpara y escribió en un pequeño papel: gracias por creer en una simple mesera. Lo dobló y lo guardó junto a la nota que decía sigue adelante. Sonrió, cerró la puerta y salió bajo la lluvia. Caminó despacio, disfrutando de cada paso, sabiendo que la vida, con todos sus giros, la había llevado justo donde debía estar. A veces, las propinas no se miden en dinero. Algunas cambian destinos. Y otras, simplemente, enseñan a nunca dejar de creer. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.